El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima nuestra Madre, hemos escuchado parte de la historia de Abraham en la primera lectura, con esta narración que cuando se analiza impresiona gratamente, porque es esa promesa de Dios que cuando Dios promete algo, puede pasar el cielo y la tierra, pero la promesa de Dios se cumple. Abraham no tiene hijos y ese es el gran dolor de este patriarca. Y entonces, humanamente, él también siente ese temor: ¿quién me va a heredar? Y entonces Dios se le aparece y le hace esta alianza. Cuenta las estrellas, mira al cielo, cuéntalas. Así como las estrellas del cielo será tu descendencia. Una promesa impresionante. Abraham recibe de Dios esta promesa y se va a hacer realidad, no solo con el pueblo de Israel, sino también con toda la iglesia. Los hijos de Abraham somos nosotros, los hijos en la fe. Y entonces, Dios, para confirmar esta promesa, hace una alianza. Esta narración que hace después, sacrifica unos animales, los parte por medio, y entonces dice cómo Abraham es dormido y una antorcha pasa por en medio de esos animales descuartizados. Y esto, queridos hermanos, es la famosa alianza de Dios con Abraham. Esa narración de pasar la antorcha en medio de los miembros descuartizados es un modo de ese tiempo de hacer una alianza. Los que hacían un contrato, un convenio, pasaban por en medio de los animales sacrificados para decir que si no cumplían su promesa, así debían ellos ser castigados. Y lo hermoso de esta alianza es que quien pasa por en medio de los animales descuartizados es Dios y no Abraham. Pasa Dios, pero no Abraham. ¿Por qué? Porque es una alianza unilateral. Dios se compromete, Él solo, pero Abraham no, porque para que vea que la alianza de parte de Dios es inamovible. Es la gran misericordia de Dios. Dios cuenta también con la fragilidad de la descendencia de Abraham. Y cuenta también con la debilidad de Abraham, que aquí está un hombre anciano, sin hijos. Dice: Abraham, fíate de mí. Esto es la devoción al corazón de Jesús también, queridos hermanos. Es la consolidación de Dios en esta actitud que Él tiene en prometer, y lo que promete se cumple.
Abraham no le falló, no le falló. Y eso es lo que también el corazón de Jesús quiere despertar en nosotros. Esa es la obra de Cristo, queridos hermanos. Es un Dios que existe, un Dios que obra, un Dios que no falla, no falla. Lo que Dios pide de nosotros es esta actitud también admirable de Abraham. Dios dice, ¿no?, la promesa: mira las estrellas, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. Y la reacción de Abraham es inmediata. Abraham creyó al Señor, le creyó, ¿no? Su nombre, también Abraham, un hombre de gran fe, de gran fe. Y por otra parte aquí subyace, queridos hermanos, esa prueba que Dios envía. Abraham es un hombre santo, un hombre de Dios, un hombre realmente admirable por su fe. Pero también es un hombre que está siendo probado por Dios. Grandes pruebas todavía le esperan al patriarca, grandes pruebas. Pero Dios va a cumplir su palabra, no va a romper la alianza con Abraham y por él va a bendecir a multitudes. Es una de las maneras de ser de Dios, misterioso para nosotros. Dios permite pruebas, incluso busca por probar a sus elegidos, pero no es con el afán de fastidiarlos, sino es con el afán de bendecir por medio de ellos. Este es un misterio de Dios. También Jesucristo, el gran Hijo, el gran descendiente de Abraham, ¿acaso no lo prueba? ¿Acaso no es el hombre santo por antonomasia, santo de los santos, el mismísimo Hijo de Dios? La prueba grandísima de derrumbarse toda su obra en la cruz. Por eso a nosotros no debemos extrañarnos que nos toque también pruebas, que nos toque pruebas, no debemos extrañarnos, pero ten en cuenta esto, esta gran promesa de Dios. Dios lo que promete, como dice también la Sagrada Escritura, la vocación de Dios, los dones de Dios son sin arrepentimiento. Dios da algo, una promesa, eso se va a cumplir. Dios no se echa para atrás. Por eso, para poder nosotros caminar, para poder caminar en el servicio de Dios, como Abraham, todos estamos llamados a recorrer un camino de servicio. Dios nos envía pastores y en ese camino incluso Dios nos puede permitir pruebas, como aquí dice el Señor, los falsos profetas que se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Otro peligro, precisamente el que tiene que guiarnos, puede ser quizá no un pastor, sino un lobo disfrazado. Y entonces, aquí el Señor nos pide discernimiento. San Pablo habla también de los falsos profetas. San Pedro Apóstol también nos dirá de los falsos doctores, ¿no?, que van guiando, pero no a la salvación, sino a la perdición. Y entonces dice Jesús, cuidado con los falsos profetas. Entonces, ¿cómo puedo yo tener cuidado? Aquí está el consejo del Señor, cuidado. Por sus frutos los vas a conocer, pero ¿cómo puedo yo tener cuidado? ¿A qué se refiere con ese cuidado? ¿A qué se refiere? Fíjate, yo podré conocerlo si tengo cuidado de discernir. Hay que tener capacidad para poder uno discernir quién me está guiando. ¿Quién me está guiando? Cuidado. Fíjate, ¿cómo puedo yo tener cuidado para descubrir al falso profeta y saber que
está dando fruto bueno. ¿Cómo puedo hacerlo? Con dos actitudes. La primera es la virtud de la prudencia. Eso es elemental. Debo saber ser prudente. Y para poder ser prudente, debo conocer, saber distinguir. Y aquí hay un trabajo grande para todos nosotros. Debo conocer. Un cristiano que no tiene una formación suficiente, que no conoce, fíjate, a Jesucristo, ni la obra de Jesucristo, ni su iglesia, puede tener un conocimiento subjetivo, pero no objetivo, real. Por eso es importante para un cristiano su formación en la fe, entender quién es Jesucristo, qué es lo que ha venido a hacer a este mundo, qué es su iglesia, la iglesia que él funda, toca, es un trabajo. Por eso una de las fragilidades de mucha gente es que se contenta con un catecismo de niños y no ahonda en las raíces de esa fe. Y quedarnos con un conocimiento así no es suficiente, queridos hermanos, no es suficiente. Es necesario enraizarse bien, conocerlo bien. Hay que darse tiempo para formarse en la fe. El Papa Benedicto XVI, y ahora ya Papa emérito, hablaba alguna vez como un ingeniero un ingeniero de sistemas, conoce su computadora al dedillo, las piecitas, todas esas las conoce con precisión. Así es necesario que un cristiano conozca su fe, porque si no, claro, ¿cómo voy a discernir yo de qué me están hablando? No puedo. Por otra parte, también aquí el Señor, ya en el Evangelio de San Juan, nos dice: permaneced en mí y yo en ustedes. El que permanece en mí da fruto abundante. Al tiempo de fortalecer esta virtud de la prudencia, de conocer el ser de la iglesia, la obra de Cristo, importante, también está esa unión profunda, íntima con el Señor. Es la vida de la gracia. Que yo sinceramente busque amar al Señor, crecer en santidad. Esto es importantísimo, porque de lo contrario, todo lo que podamos nosotros conocer de la Iglesia y todo lo que podamos hablar de la Iglesia y de Jesucristo será una mera teoría quizá, o un conocimiento abstracto. El cristiano tiene esta meta, tener un conocimiento sapiencial, gustoso de Dios. ¿Cómo aconsejar a los demás? No solamente se trata de dar recetas de teorías, de ideas, sino ante todo, el cristiano es un comunicador de una experiencia. Pues es necesario la oración, el orar. Es necesario el comulgar con frecuencia y ese trato íntimo con el Señor en la Eucaristía, el rezo del rosario, el participar con frecuencia de estos actos de piedad que te van transformando interiormente. Ese pedirle al Señor que nos vaya transformando según lo que vamos conociendo en la oración. Es importantísimo esto, porque si no nos es esto un ambiente vital, todo lo que podamos hablar de Dios se puede reducir a un mero hablar, una campana rota, como dice también el apóstol San Pablo. Porque, fíjate, nos damos cuenta de un fenómeno terrible que se da en la sociedad y el famoso laicismo. Es un ir ladeando a Dios, ir ladeando a la Iglesia,
ir ladeando el espíritu cristiano, y en las estructuras que vamos viendo, no hay nada, ya se va ladeando a Jesucristo, a su iglesia. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros transformar esos ambientes donde evidentemente ahí ya no está Jesucristo? Hay falsos doctores también ahí. ¿Cómo podremos hacerlo? Sepas, no se trata el cristiano de imponer sus ideas, no se trata de eso, no se trata de ideas solamente. La Iglesia, con todas sus enseñanzas, con todo su ser, es razonable. Es razonable con todo su mensaje. Pero la Iglesia no solamente su mensaje es razonable, es el testimonio de alguien. Es el testimonio de los hombres de Dios que nos comunican a Dios. Por eso pidámosle, queridos hermanos, en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, esta virtud tan preciosa que tiene Abraham, un hombre que confía en Dios. En medio de circunstancias tan difíciles, este hombre se fía de Dios más que de lo que ven sus ojos o de lo que puede ver su razón. Y es también un tiempo así para nosotros. Podemos correr el riesgo de seguir a falsos profetas, pero con estas dos precauciones que son necesarias, podemos nosotros también hoy vivir como Abraham, adheridos a Dios y esperar de Dios gran bendición. La virtud de la prudencia, cultivarla, para eso es necesario formarse, y esta unión profunda con el Señor, unidos a Él por la gracia, creciendo en santidad. Y entonces Dios te irá iluminando, te irá iluminando, te irá iluminando. Se lo pedimos pues al Sagrado Corazón de Jesús, para que en nosotros crezca en ese amor, esa confianza en Él, para dar fruto abundante. Amén.